Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta vez más. Esta es una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es 14 de febrero. Fecha, por supuesto, para muchos, para el amor y también, por supuesto, para la amistad. A todos los amigos de Redes y Poder, que sabemos que son muchos y cada vez más, les enviamos un cordial y afectuoso saludo desde aquí, desde nuestras pantallas. Bueno, el tema que sigue concitando la atención de los peruanos en su mayoría tiene que ver, por supuesto, con esta posibilidad, ahora así, de traer o no a el expresidente Alejandro Toledo aquí al país para que rinda sus declaraciones y se ponga a derecho en la investigación y en el pedido de prevención de prisión preventiva que ha dictado el juez. Sí, esto es muy importante. De hecho, la opinión pública sigue con mucho detenimiento, con mucha, digamos, preocupación lo que pueda o no pasar con el expresidente. Cada declaración que hace el fiscal o el juez o los abogados penalistas especialistas o los políticos o el gobierno o la defensa del señor Toledo traen una serie de comentarios y lo único que muestran es que las personas en general en el país están, por supuesto, indignadas por lo que significa esta mega corrupción. Ya se ha comentado in extenso en el programa que esta no es simplemente una corrupción que tiene que ver con pago de coimas o dádivas para obtener obra pública. Esto tiene que ver y tuvo que ver desde el principio con una ideología, con un plan político. La génesis está en el chavismo, en el castrismo y por supuesto en aquello que surge en Brasil con Lula y el Partido de los Trabajadores. Desde ahí, como todos hemos visto y como hemos escuchado a través de muchos testimonios y entrevistas aquí en este programa y en otros lugares también, desde ahí se gesta un plan hace años. Y este plan que tiene que ver con básicamente la toma de territorios y de países, por supuesto que tuvo en las empresas constructoras brasileñas un medio para lograr intervenir en gobiernos, en campañas políticas, en campañas de presidentes, de gobernadores, de alcaldes, como hemos visto y como estamos, digamos, descubriendo recién en estos días. Bien, el gobierno del Perú está, después veremos si bien o mal, pero el gobierno peruano está empeñado en hacer una serie de esfuerzos y acciones públicas para mostrar su interés en traer al presidente Alejandro Toledo. Escuchemos unos segundos que dijo hoy día el ministro del Interior, Carlos Basombrío, en relación a este caso. Por favor, adelante. Alejandro Toledo, ¿dónde se encontraría? A ver, sigue en los Estados Unidos, no hay ninguna información en contrario. Como dijimos nosotros desde el primer día, teníamos información de muy buena mano que estaba en los Estados Unidos y que iba a intentar fugar a Israel. Incluso tenía pasajes comprados en el vuelo de United Airlines 594 a las 8 de la noche del sábado de San Francisco. Tenía los pasajes comprados. Por eso es que nosotros alertamos con fuerza a la opinión pública que esto podía suceder y también al gobierno de Israel, y creo que eso ha hecho que no se atreva a subir al vuelo. La buena noticia es que el Estado de Israel ha dicho no, acá no vienes, con lo cual ya no tiene, hasta donde yo entiendo, muchos lugares donde ir, y si no se entrega, que es lo que debería hacer, un expresidente nunca debe fugarse de su país. ¿El tema de la deportación? Nunca debe fugarse de su país. El tema de la deportación. El presidente Kuczynski habló el domingo por la noche con el presidente Trump de varios temas. Uno de ellos fue cuando el presidente Kuczynski le dijo al presidente Trump que hay una norma en el Código Migratorio de los Estados Unidos que permite la expulsión de extranjeros que afecten la imagen de los Estados Unidos. Le dijo que ellos podían, si querían, acogerse a eso y ayudarnos. Como ustedes comprenderán que esa es una decisión del presidente de los Estados Unidos, no nuestra, pero en todo caso las autoridades peruanas, la Fiscalía y el Ministerio Público está haciendo todas las gestiones para, si es que no procede la deportación, la extradición. No creo que pueda fugarse a otro país, no lo podemos descartar, pero ya no me imagino qué país del mundo lo va a querer recibir. ¿Cómo van los trabajos con la Interpol? Bueno, usted
no tiene por qué saber de derecho penal, quizá entienda de alguna manera lo que significa el debido proceso, pero esta es una garantía constitucional muy importante, ¿no es cierto? Hay un proceso que seguir para poder acusar a una persona, no se puede simplemente por presunciones llevar a una persona a la cárcel simplemente. Y es lo que está también en el fondo de la discusión. El día de hoy tenemos a dos invitados para conversar de los temas que tienen que ver con la coyuntura. Uno es Ricardo Escudero, director de Posición.p, para conversar del análisis político, pero el segundo invitado es un penalista que tiene mucha, digamos, experiencia también. Él es Julio Rodríguez. Vamos a tratar el tema sobre, en realidad, qué es lo que está detrás del debido proceso y por qué pudiera ser que él mismo no esté siendo respetado plenamente y por qué ahí podría abrirse un resquicio, podría abrirse una especie de lugar a través del cual puede filtrarse una defensa efectiva o finalmente eficiente del presidente Toledo y hacer que esto dure meses o quizá años. Eso vamos a preguntárselo. Ayer lo dijo aquí también César Nakazaki. Y por eso hemos querido traer a otro penalista para que también nos diga cuál es su otra perspectiva, a ver si coincide o no con lo que dijo Nakazaki. Bueno, pero el doctor Heriberto Benítez, que ha planteado la defensa política, por cierto, él es abogado también, pero en todo caso entendemos con claridad que la estrategia de Alejandro Toledo es básicamente política. Básicamente política. Y ahí es donde justamente viene, como usted se tiene que estar dando cuenta, los argumentos que al parecer, sin querer queriendo, vamos a decirlo así, le está o le estaría proveyendo el Estado o el gobierno a la defensa política del señor Alejandro Toledo. Miren, el día de hoy en el diario Correo aparece una cita a unas declaraciones que hace el congresista Carlos Brus. Carlos Brus, como ustedes conocen, él es vocero principal del partido PPK. Peruanos por el Cambio, es el partido de gobierno, el partido oficialista. ¿Qué cosa dice Carlos Brus en Correo? Esto no ha sido desmentido, está publicado en el portal, yo lo he tomado de ahí y por eso quiero leerle este pedacito para dar este punto de vista. Él dice, el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para capturar a Alejandro Toledo. Si podríamos mandar tropa e invadir Estados Unidos, pero no sé, creo que no tendría mucho éxito ir por ese camino. Así que lo que se está haciendo, lo que está haciendo el gobierno está muy bien. Bueno, esta declaración del señor Brus, muy importante, el excongresista de la República, insisto, pudiera ser tomada como una intervención política. La llamada del presidente Kuczynski al presidente Trump podría ser tomada como una intervención política, porque en el Perú, como en Estados Unidos, existe la separación de poderes. Y un poder como el ejecutivo no le puede decir al judicial, en el Perú, menos en otro país, lo que tiene que hacer. Y Trump, por más Trump que sea, no puede decirle a un juez federal, capture usted a tal persona porque me ha llamado Pedro Pablo Kuczynski o el presidente del Perú. No suele ser así. Entonces ahí se produce un vacío que ayer el fiscal rápidamente ha tratado de enfocar y de llenar, ¿no? Se están haciendo la traducción de expedientes y de argumentos al inglés para que sean elevados seguramente a un juez federal para que éste determine qué va a pasar. Pero ¿qué cosa fue lo que dijo el día de hoy Heriberto Benítez? Que, repetimos, él está haciendo una defensa política y el, digamos, esquema, el planteamiento de Alejandro Toledo es claro, ¿no? Se va a, digamos, centrar en el asunto que aquí no hay un debido proceso y que la declaración de Kuczynski o la llamada telefónica de Kuczynski, la declaración de Brus y otra serie de otras declaraciones, lo que están llenando son una serie de argumentos para decir que esto es una persecución política. ¿Eso puede funcionar? No, no lo sabemos. ¿Usted qué piensa en casa? Bueno, escuchemos a Heriberto Benítez, por favor, adelante. Yo creo que sí hay una interferencia política. Primero, porque el presidente de la República ha hablado con su homólogo de Estados Unidos para pedir una deportación. Segundo, que el ministro del Interior ha puesto una fotografía ofreciendo una recompensa por Alejandro Toledo por una resolución que aún no está consentida. Y tercero, ustedes han visto hoy día en casi todos los medios de comunicación, ya el fiscal de la Nación habló de la extradición. Dice que va a tramitar una extradición, que van a hacer el pedido formal de la extradición. Y yo pregunto, si todavía no ha resuelto la segunda instancia, ¿de qué extradición hablamos? Vamos a suponer que el gobierno empiece el trámite de extradición y a mitad de camino la Corte Superior revoca y anula. ¿Cómo queda esa extradición?
Entonces yo creo que acá hay que saber respetar el debido proceso, no adelantarse a los hechos y esperar que resuelva la Corte Superior, e incluso tenemos hasta la posibilidad de un recurso de casación ante la Suprema. Entonces yo no sé por qué las autoridades ya aceleran el paso y hablan hasta de extradición. Eso es una total interferencia, ¿o es que acaso ya está todo arreglado? Bueno, ahí hay un tema que reflexionar. Yo estoy seguro que en el ánimo de usted, señora, señor que nos ve por televisión, en el ánimo de muchos peruanos, quizá de todos los peruanos, está en que la justicia llegue y se pueda capturar y encarcelar a los culpables de la corrupción, a los que han sido sobornados y han aceptado dádivas de empresas. Por supuesto que sí, creo que eso es el tenor del esfuerzo de todos por limpiar esta situación tan vergonzosa para el país. Pero lo que dice Heriberto Benítez, con quien yo seguramente y usted de repente tiene muchas discrepancias de muchas maneras, no está alejado de la razón. No está alejado de la razón, porque lo peor que podría ocurrir es que nos nubláramos o nos obnubiláramos y no entendiéramos que el debido proceso es una garantía justamente para alcanzar la justicia, y que si no se observa el debido proceso se está beneficiando justamente a quien ha sido un corruptor o un corrupto y a quien se ha robado el dinero del pueblo peruano. O sea, eso es evidente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Cuando el juez determina esa prisión preventiva, se produce una apelación. Entonces, al no estar aún resuelto y estar en apelación, que es una instancia del debido proceso, sin embargo, se libran los exhortos y las comunicaciones, se acude a la Interpol, el gobierno emite una comunicación vía el ministro del Interior y dice, vamos a pedir una recompensa porque nos dio información de Alejandro Toledo de $30.000 o $100.000. Pero si todavía no ha sido consentida o no ha sido, está en apelación justamente esa prisión preventiva. Y como ha dicho Heriberto Benítez, esto puede todavía tener para rato ahí. Y si efectivamente no se aprueba la prisión preventiva, claro, hay una presión de la opinión pública tremenda sobre la Fiscalía, sobre el juez, sobre el gobierno, por supuesto que sí, todos están queriendo saber quién ha estado metido y quién está dando señas de que podría estar siendo cómplice de Toledo, ¿no es cierto? Pero si no observamos el debido proceso, señores, estamos jugando a la justicia, no estamos buscando justicia. Ojalá que quienes están en este momento dirigiendo esta investigación entiendan que lo más importante es efectivamente cuidar el detalle, y yo no sé dónde está en realidad, y me gustaría saberlo, la ministra de Justicia, que es la asesora jurídica del presidente de la República, para que pueda orientar y dirigir los esfuerzos, que debería ser ella quien estuviera al mando de esto, si es que fuera el caso, ¿no es cierto? Pero la intervención del gobierno da la impresión que pudiera ser, y déjenme poner en condicional, pudiera ser que favoreciera o favorecería a Alejandro Toledo. Bueno, dicho esto, pasamos a conversar con nuestro primer invitado, el señor Ricardo Escudero, que es director de Posición. Ricardo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, lo dicho está en la mesa, en las declaraciones que hemos escuchado. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en el caso de Alejandro Toledo y las últimas horas de ocurrencia? Bueno, yo tengo una posición bastante particular, que creo que es fruto de conversaciones con distintos tipos de personas en el transcurso de los últimos días. ¿Y hacia qué punto quiero ir? En mi opinión personal, yo creo que es mentira que el presidente de la República ha conversado con el presidente de los Estados Unidos para pedirle que lo ayude a devolver, extraditar, expulsar o lo que quieran denominar al expresidente Alejandro Toledo. Y lo dudo mucho porque en el concierto de la agenda de los Estados Unidos, el Perú no es una prioridad. Y al no ser una prioridad, es mucho menos posible que el caso de un expresidente sea una prioridad. Número uno. Número dos, aquí hay una suma de mentiras. Mentiras constantes y permanentes. La primera es, el comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros aseguró que existía una orden de captura internacional para el expresidente Alejandro Toledo por la Interpol. Y eso no era verdad. No era verdad en el momento en que salió el comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros. El vocero en todo este tema es el señor Basombrío, de cuya capacidad y resultados los afectados por los robos diarios, por la inseguridad ciudadana, por los crímenes que se cometen en todo el país, son los mejores jueces y calificadores. El señor Basombrío dice, por ejemplo, que él no cree que el señor Toledo pueda fugar de los Estados Unidos a otro país.
Entonces, si tiene la evidencia que el señor Toledo está en los Estados Unidos, ¿por qué no ha ido un equipo especial de la policía a hacer todas las operaciones necesarias que se estilan en estos casos? Cuando se trajo al señor Montesinos, fue un equipo especial de la policía. Cuando se ha capturado a un criminal en Colombia, va un equipo especial de la policía, mientras la Fiscalía y los juzgados correspondientes, la Cancillería y todo el complejo del marco legal, que ya lo va a explicar el siguiente invitado, Julio Rodríguez. Sí, con mucho mayor detalle y conocimiento, todos ellos van actuando en paralelo. Pero acá el señor Basombrío es guachimán, policía, sheriff, jefe de la Cancillería, el traductor de la conversación del señor Kuczynski con el señor Trump. Por María Santísima, esto no es así. Ya, pero lo que tú dices se contradice con lo que ha señalado la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto un comunicado que está en la página web donde señala lo mismo que señalaba el comunicado de la Casa Blanca, pero tiene un párrafo adicional que se refiere a que el mandatario peruano también solicitó al presidente Trump que dentro del marco de las competencias que la ley de inmigración de ese país brinda al Departamento de Estado se evalúe la opción de deportar al expresidente Toledo hacia el Perú a fin que sea sometido a la justicia peruana. Eso dice y usted puede entrar a la página web de la Cancillería y encontrar. Entonces, ¿tú estás diciendo que la Cancillería está mintiendo? Yo digo que no le creo. Yo digo que no le creo porque las evidencias me están demostrando lo contrario. El comunicado de la Presidencia y el Consejo de Ministros aseguró que la policía, la Interpol, ya había emitido una alerta o nota roja de captura internacional por Alejandro Toledo. Y en el momento que sale ese comunicado, no era cierto. ¿Por qué le tengo que creer a un gobierno que me para mintiendo? En mi opinión, no me está diciendo la verdad. Porque si quisieran hacer las cosas como se deben hacer, tienen muchas herramientas, un gobierno tiene muchas herramientas para hacerlo. Ya, la pregunta entonces que surge es ¿por qué crees tú que el gobierno miente en el caso de Alejandro Toledo? Porque yo creo que hay una complicidad evidente para proteger a Alejandro Toledo. ¿Complicidad de quién con quién? Del gobierno actual. El gobierno tiene una gran cantidad de instituciones. Está Correcto. pronosticado en el presidente de la República, pero Pablo Kuczynski. Por ejemplo, yo puedo sospechar, puedo presumir tranquilamente y decir, el señor Basombrío ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior en el gobierno del señor Toledo durante 4 años y ha sido después viceministro del Interior del gobierno del señor Toledo. ¿No le debe un mínimo de gratitud? Digamos, especulemos, estamos en el país de los podría ser. Yo también tengo derecho a pensar así, ¿no? Pero esa gratitud llevaría a que Basombrío estaría jugando en pared para entonces que detener, confundir o beneficiar a Toledo. ¿Cuál es la balanza de la realidad? ¿La ignorancia? ¿Qué ganaría Basombrío? No lo sé, él debe saberlo. Pero ¿cuál es la realidad? O él gana o es un incapaz total. Yo quisiera pensar más que es un incapaz total a que él esté comprometido en este tipo de presunciones o de hipótesis que uno tiene derecho a manejar. Ya, pero Basombrío tendría el poder para poder manejar al presidente, al primer ministro, a todos. Pero ¿no te das cuenta el pantallazo que se está creando, acaso, para justificar una persecución política desde distintos ángulos? ¿Quién está fabricando esto? ¿Tú crees que la persecución política que alude a Alejandro Toledo está siendo de alguna manera, digamos, permitida o fabricada o en colaboración con lo que el gobierno está haciendo? ¿Están jugando en pared el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los ministros de Estado, los que están a cargo de esto, con Alejandro Toledo? ¿Eso crees tú? Yo pienso que le están haciendo un favor para que él tenga las mejores condiciones para demorarse en regresar al Perú y organizar mejor su defensa en caso sea traído al país. Y aquí hay 2 pecados, por ignorancia o por complicidad, que juzgue la ciudadanía, por complicidad o por ignorancia. Si es por ignorancia, en buena hora, pero en mal momento, porque entonces la evidencia de la aplicación de la justicia en el país nunca va a tener sentido con los que roban, con los que maltratan los dineros del Estado y del pueblo. Bueno, pero a ver, Toledo se encuentra en los Estados Unidos con, entendemos, una visa de residente. Él es un profesor visitante de Stanford. Él estudió en Stanford su carrera y también una maestría y creo que un doctorado. En virtud de eso, él tiene una facilidad para poder
estar en un ambiente en la universidad que creo que es una especie de oficina. Entendemos por lo que ha dicho la universidad que él no da clases en la universidad, él no es profesor de Stanford, él tiene una condición de visitante. Puede utilizar los recursos, la biblioteca y una serie de facilidades para poder hacer, digamos, sus investigaciones y algunos libros que ha escrito, entendemos en función quizás de ese espacio o da la impresión que así. Entonces, él no ha entrado de manera ilegal a los Estados Unidos, por lo tanto no puede ser deportado. No tenía una orden de captura ni una sentencia. Y la orden de captura está en apelación acá. Por lo tanto, seguramente ahí se produce alguna especie de vacío legal que me imagino que alguien en Estados Unidos le dirá al gobierno peruano, oye, aclaren esto, ¿no? Sí, y el ministro Basombrío comete más errores porque él habla de deportación o extradición en base a la supuesta conversación con el presidente Donald Trump. Lo que en realidad sería una expulsión. Entonces son juegos de palabras, Alfonso. La gente no es tonta, la gente no es tonta. La cosa acá es sumamente clara. Un día dicen una cosa y tú entras a las redes sociales y te das cuenta que los mismos tuiteros y gentes que entramos a las redes sociales accedemos a mucha mayor información en tiempo real que nos demuestra que las cosas que se dicen no son ciertas. Entonces, ¿tú crees que hay una, digamos, opinión pública en las redes sociales, que lo que está haciendo es analizar desde otra perspectiva las cosas, Totalmente. que tiene otra información Totalmente. y que no le cree al gobierno? Totalmente. Eso es. Así es. Y eso es tan cierto que el respaldo al señor presidente de la República, porque su investidura nadie la puede poner en irrespeto, en mi opinión, va por el otro lado, es tan cierta que la confianza hacia él es, ¿cuánto? 35, 38%. La aprobación a su gestión es 38%, ya ha descendido desde un 68% en 6 meses, ¿no? Hay 51% que desaprueba la gestión de Pedro Pablo Kuczynski en este momento. Ya se está pareciendo la gestión de Pedro Pablo Kuczynski en desaprobación al rechazo que genera en las personas la convocatoria a una marcha de protesta el día de mañana, organizada por gente que también recibió dineros de la corrupción, de acuerdo a todas las informaciones que se manejan en los últimos años. Hay un equilibrio de corrupción hoy en día en el gobierno que no tiene la suficiente... Quiero ordenarme. El gobierno no tiene un vocero autorizado, uno, por ejemplo, la ministra de Justicia, que ella debería ser la cabeza de todas las opiniones y las informaciones sobre este caso. Y ¿Dónde está la señora ministra de Justicia? ¿Dónde estará? Esto es, Lobo, ¿dónde estás, no? En este caso no tenemos la menor idea. Pero el problema es, el señor Basombrío, en vez de dedicarse a hacer su chamba, que es seguridad ciudadana, que es protección de las personas, se está metiendo obsesivamente a hablar de un tema y perjudica políticamente, favoreciendo los argumentos del defensor del señor Toledo para aducir una persecución política. La opinión de Basombrío va en esa dirección. La opinión de Carlos Bruce, perdón, la que he leído yo, cuando él dice que deberíamos tener hasta un grupo de, no sé, hay que traerlo como sea, dice acá. El gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para capturar a Alejandro Toledo. Si pudiéramos mandar a tropas sin ver a Estados Unidos, pero no sé, creo que no tendría mucho sentido ir por ese camino. Bueno, un poco de broma y para no ser tan duros, pero el señor Bruce debe tener experiencia convocando a la policía, pues si para su restaurante ya lo hizo en alguna oportunidad, él debe saber cómo manejarlo seguramente para estas cosas. Pero vayamos a lo real. El señor Bruce tiene que callarse la boca. Los congresistas del gobierno tienen que callarse. Si este es un tema de extradición, de traer a un delincuente, malhechor o como quieran, o prófugo, como quieran llamarlo, hay un canal. Y ese canal no es ni el señor Basombrío ni el señor Bruce. Ese es el problema de este gobierno. Tiene una estructura de ministros que ni siquiera entre ellos están de acuerdo. Y los esfuerzos de Fernando Zavala realmente ya son de magia. Yo no entiendo cómo él sigue hasta ahora como presidente del Consejo de Ministros con esa estructura ministerial tan enfrentada y tan poco comunicada, por un término. Y por otro lado, tiene una estructura de parlamentarios donde cada uno baila con su propio pañuelo. Y esto es increíble. Esto no es la imagen de un gobierno como lo que necesitamos hoy en día en el Perú. Hoy en día la gente quiere expresar su indignación, pero viendo justicia, viendo equilibrio, mejorando la economía. Pero estamos estancados, Alfonso, entre un manejo económico que está dependiendo de la falta de confianza de la gente y un estancamiento total que es ausencia de justicia en el Perú. El presidente Kuczynski salió el domingo a dar un mensaje a la nación para señalar cuáles eran, en resumen, las medidas anticorrupción, y él señaló con claridad que había, por ejemplo, la muerte civil, el hecho que las empresas corruptas no podían volver a contar con el Estado y una serie de otras medidas que lo que buscan es explicar desde el punto de vista del gobierno que sí están tratando
de avanzar sobre el tema de la corrupción. Yo te digo una cosa, yo he estado en Bayobar y Montenegro, que queda en San Juan de Lurigancho, conversando con la gente más humilde de Lima, de esa zona de Lima Este. Y ellos no le creen al presidente de la República, porque él está hablando otro idioma y para otras personas. Pregúntale a una madre de familia, pregúntale al camarógrafo del canal, pregúntale al guachimán que está en la esquina cuidando en la vía pública. ¿Qué te pueden decir del mensaje del presidente de la República sobre lo que acabas de comentar? Y te van a decir que no le creen porque la plata no les alcanza, porque no tienen seguridad, porque ven que los ladrones siguen siendo ladrones y que en el futuro de repente vamos a tener que escoger entre los nuevos ladrones y los actuales. Esa es la verdad, Alfonso. Se está escondiendo acciones y decisiones. Son puros anuncios. Puros anuncios. Hablemos un minuto sobre la marcha convocada para las próximas horas por parte de un grupo de lideresas de la izquierda del Frente Amplio. La señora Mendoza encabeza esta marcha, a la cual tiene seguramente todo el derecho de poder, digamos, llamar y convocar. Ellos levantan la bandera de la anticorrupción. ¿Qué tal raza? ¿Por qué si todo peruano tiene derecho a hacer una marcha? Todo peruano decente, honesto y trabajador tiene derecho a hacer una marcha o a expresar sus opiniones donde quiera y cuando quiera. Pero aquellas personas que tienen una mancha que no la han aclarado, no tienen ningún derecho a hacerlo. ¿Cuáles son las manchas de la señora Verónica Mendoza? Ella tiene una mancha en las agendas de la señora Nadine Heredia, que increíblemente hasta el momento el gobierno peruano, el señor Basombrillo y toda la sociedad del gobierno, no empujan también en la misma forma para que se le procese como debe ser. Pero ¿cómo podría Basombrío empujar, o el gobierno, si es el Poder Ejecutivo? El Poder Judicial tendrá que ver el tema de la señora Mendoza. Sí, pero ¿cómo están tan obsesivos empujando jueces y fiscales para el caso del señor Toledo? Que también lo hagan con el señor Humala y con la señora Pero también Heredia. se les podría acusar ahí entonces de un indebido proceso porque estarían haciendo una intervención política. Excelente que coincidamos, Alfonso. ¿Ves cómo nos vamos entendiendo? Eso es lo que dice la gente en la calle. Eso es lo que dicen los peruanos más humildes. Los que trabajamos, tú y yo, y el personal del canal. Eso es lo que dice la gente. ¿Te das cuenta? Entonces, según lo que tú señalas, tu punto de vista es de que la señora Mendoza no, digamos, tiene que la legitimidad para poder convocar a esa marcha. ¿Eso es? Ella puede convocar una marcha de todas las personas que están en la agenda de la señora Nadine Heredia y expresar lo que quiera. Pero los peruanos no tenemos por qué caer en las redes de la mentira y la manipulación de personas que han recibido fondos provenientes de operaciones que no han sido aclaradas totalmente para un beneficio político, para lograr congresistas y para lograr determinado caudal electoral. No tienen ningún derecho a hacerlo. No tienen derecho a hacer eso. No existe, en nuestra Constitución, no existe el derecho a la ingenuidad ni a la estupidez. Y con esto me refiero a que los peruanos tenemos que abrir más los ojos. Y no porque salga un payaso por la calle y nos diga, vengan para reír conmigo, vamos a ir todos como autómatas a seguir a ese payaso y a reírnos. Para cerrar, sí. Ricardo, hoy día Marco Arana hizo una declaración bastante insólita, por llamarlo de alguna manera. Marco Arana dijo, hubiera sido un fiasco si el Frente Amplio gobernaba, en alusión, por supuesto, a la que fue candidata por el Frente Amplio, la señora Verónica Mendoza. ¿Qué opinión tienes de Marco Arana con respecto a lo que ha dicho? Acá hay dos cosas. La primera impresión es que bien, ¿no? Es autocrítico, se reconoce a sí mismo. Esa es una vieja estrategia comunista de toda la vida. Tú aparentas una autocrítica para después construir una supuesta amistad, un supuesto hermanamiento. Yo no le creo nada a la izquierda en el Perú. Nada, nada. Ellos están acostumbrados a boicotear la minería, a boicotear el desarrollo de las empresas privadas, a ir en contra del ahorro individual y personal. El señor Arana y estos grupos de izquierda están haciendo su telenovela para terminar siempre presentándose juntos. Siempre es lo mismo. Se dinamitan un tiempo y se vuelven a amalgamar después. No tiene trascendencia lo que él dice, además, porque no representa a nadie fuera de su mínimo caudal electoral, que ojalá en las próximas elecciones se extinga totalmente en el Perú. Finalmente, Alfonso, perdóname un segundo, se lo quito a Julio. Los peruanos no le tenemos que creer a los que nos mienten, que luchan contra la corrupción, si es que antes ellos no nos demuestran que no solamente sus manos, sino que su corazón y su trabajo es limpio, como el nuestro.
Muy bien. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias. Amigos, era Ricardo Escudero, director de Posición. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con Julio Rodríguez, un experimentado penalista, para comentar más y con mayor, digamos, extensión cuáles son los caminos que tiene el gobierno, cuáles los de Alejandro Toledo y qué puede pasar también con la señora Heredia o con el presidente Humala en las próximas semanas. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.